¿A cuántos les ha sucedido que cuando están leyendo algo en la Biblia les pareciera como que, como que no es exactamente, como que no armoniza, ¿verdad?, con la idea? Y aquí hay algo parecido que a mí me hizo leerlo la primera vez como 2 o 3 veces, no sé exactamente, pero lo repetí, lo leí varias veces, cuando dice, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Por medio de Naamán, Jehová había dado salvación a Siria. Yo dije, esto estará bien. Los sirios son enemigos acérrimos de los judíos. No solamente en tiempos antiguos. Hoy Siria, hoy Damasco sigue siendo enemigo de Israel. O sea, ¿cómo es posible que el enfoque de este capítulo, de esta historia, la historia de Naamán, cómo es posible que empiece diciendo y Jehová dio victoria a través del Señor dio victoria, o sea, al ejército, en este caso de los sirios? O sea, repito, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Alabado sea el nombre del Señor. A mí me impresiona la historia de Naamán y le voy a decir por qué. En primer lugar, porque fue Cristo quien la mencionó. Años después, el Señor mencionó a Naamán. Ahora, en ninguno de los términos, en ninguna de las veces que he leído la historia de Naamán, lo hemos visto como alguien, como rebelde, como alguien enemigo de Israel, sino más bien hay cierta simpatía, hay como cierto propósito, hay como cierta predestinación, no sé qué decir, como que algo iba a suceder, como algo aprobable, como algo agradable, algo que no sé explicar, pero que iba a suceder. Ustedes se recuerdan cuando el Señor fue a Nazaret, y dice que entrando en la sinagoga un día sábado, como era costumbre, que en los sábados se leía la Torá y generalmente se reunían para compartir la palabra, y dice que fue escogido nada más y nada menos que Cristo para leer la Escritura. Lo llaman al frente, le dan el rollo del libro del profeta Isaías, lo abre, comienza a leer, así dice la Escritura, y cuando comenzó a leer, dice que leyó la parte de lo que es el año agradable del Señor. Cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha dado nuevas a los pobres, a los abatidos, libertad y apertura de las cárceles, de los que están en deuda, o sea, salvación, o sea, todo lo agradable, todo lo perfecto, dice el Señor cuando termina de leer, hoy se ha cumplido esta escritura en vosotros. Y el pueblo lo rechazó, porque dijo hoy, no ayer, no antier, hoy se ha cumplido esta palabra en la escritura se ha cumplido delante de vosotros. Y se molestaron muchísimo. Y dice la palabra que al oído del Señor llegó la respuesta, o sea, el hecho de que se habían molestado con lo que él había declarado, como que si él decía que era el Mesías, y no había duda, estaba delante de ellos el Mesías de Israel. Y él dijo, no han leído ustedes, no han indagado, no han estudiado cuando dice la Escritura que en los días del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel. O sea, había muchos leprosos en Israel, pero dice la Escritura, a uno solo Eliseo fue y a uno solo sanó. Y este no era judío, era gentil, era un sirio. Alabado sea el Señor. O sea, qué clase de manifestación, qué clase de enfoque, qué manera tan impresionante a los que estaban allí, que eran judíos, escuchar que el Señor les dijera, había muchos leprosos en Israel, pero a ninguno de ellos fue el profeta Eliseo, a ninguno de ellos sanó, sino sanó a uno. Y no era judío, era gentil. Alabado sea el Señor, como diciendo, lo que yo hago, nadie puede decir que está mal hecho. O sea, lo que Dios hace es correcto, es perfecto. ¿Cuántos pueden decir, todo lo que Dios ha hecho en mi vida es bueno, es para bien, es para gloria de su nombre? Hasta llegó a decir, había muchas viudas en Israel, muchísimas viudas en Israel. Ese mismo día lo dijo, había muchísimas viudas en Israel. Pero Elías no fue a ninguna de ellas, sino que a una de Sarepta de Sidón. Que, o sea, que no es judía, sino que es gentil. Y dice la palabra que el Señor se los dijo así en la cara de ellos. ¿Cómo sería la impresión? ¿Cómo sería el detalle? Ahora, yo estoy hablando de Naamán, el mismo Naamán que Cristo mencionó hace, o sea, años después. Cómo Dios se glorificó en la vida y se está glorificando en la vida de cada uno de nosotros. O sea, esta historia marca algo interesante. Y lo más interesante es que hay una muchachita
en la casa de Naamán, que es una esclava, es una sirviente, y es judía. O sea, es un contraste. Estamos hablando de algo que pareciera como cómo se entiende esto. Pero lo más importante de esta historia es que ella se acercó a la mujer de Naamán y le dice, si mi señor visitara al profeta que está en Samaria, dice, él quedaría libre. Le dice otra palabra más, le dice, si le rogare. Alaba a Dios. Si fuera y le rogare a mi señor, el profeta de Samaria, dice, él quedaría libre de su lepra. Ahora, ¿cómo es posible que una muchacha cautiva, judía, pueda desear la sanidad del cuerpo de su amo? Yo no sé si alguno me está entendiendo lo que quiero enfocar. Aquí hay detalles muy significativos. O sea, el hecho de Naamán, o sea, alguien que Dios le había dado victorias a través del Señor para que libertara, o sea, en este caso Siria, y ahora está mencionando que de las cautivas, porque habían bandas que iban a Siria y asaltaban y se robaban a la gente, alabado sea el Señor, no quiero meterme en detalles. ¿Cómo es posible que esa muchacha deseara que su amo, que aquel que realmente era como enemigo, no solamente enemigo de ella, enemigo del pueblo de Israel, cómo era posible que ella deseara la sanidad y le aconsejara y le diera el consejo, si le pidiera, si le rogara al profeta que está en Samaria? Fíjense que no mencionó nombre, me llamó la atención que no mencionara a Eliseo, sino al profeta de Samaria. En otras palabras, me da a entender, yo pienso de esta manera, con un poquito de libertad que Dios me confiere, que posiblemente dijo el profeta de Samaria porque había solo un profeta verdadero en Samaria. O sea, no le dijo nombre. Cuando tú encuentres el verdadero profeta, ese es. Cuando tú vayas al profeta de Samaria, al que el pueblo reconoce por profeta de Samaria, alabado sea el Señor, a la que la iglesia reconoce por profeta de Benecer, o sea, al que tú reconoces que realmente es de Dios, porque por los frutos lo conoceréis, alabado sea el Señor, entonces él quedaría libre de su lepra. La Escritura no amplía mucho lo que sucedió aquí, sino que se da a entender de que la mujer le contó y que cómo sería la actitud, cómo sería la palabra de autoridad con que habló esta muchacha, esta esclava, o sea, una esclava. Así aquí se cumple la Escritura. Lo vil y lo menospreciado de este mundo fue lo que escogió Dios, y escogió esta muchachita, o sea, sin orgullo personal, sin ningún tipo de interés de hacer daño, a pesar de que estaba cautiva. No tenía interés de venganza, no tenía interés ninguno de hacer daño. Al contrario, quería ayudar, quería servir, y le di la recomendación. Fue tan fuerte que impactó a la mujer, y la mujer se lo dice al esposo y impactó al esposo, y él fue al rey y se lo dijo al rey. Fue el rey de Siria y le dijo, tengo una muchacha esclava, por cierto, y me ha dicho así, 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 que si yo voy a Samaria y busco al profeta, quedaré limpio de mi lepra. Y el rey también lo creyó y le dijo, te doy carta para que con estas cartas llegues a Samaria y se las presente el rey de Samaria, para que entonces no tenga ningún impedimento. Y le firmó y le hizo una carta, se la firmó, se la cuñó, y la carta era hermosa, especialmente hermosa. Acaba de entrar el hermanito que se convirtió en la esquina cuando predicamos y salimos a predicar. Gracias, hermanito, una vez más por estar aquí. Yo les decía a los hermanos, no hubo que hablarle mucho, solamente decirle Cristo le ama, y comenzó a llorar. O sea, comenzó a trabajar el Señor en el corazón, y gracias porque está aquí hoy. Y vino con su Biblia en la mano, ¿verdad? O sea, vino preparado. Alabado sea el nombre del Señor. Juanqui, si lo que estoy leyendo se lo busca en la Biblia para que él sepa dónde estoy compartiendo. O sea, esto fue algo impresionante. Impresionó a la mujer, impresionó a Naamán, impresionó al rey. Y la carta que le hizo al rey de Samaria. Cuando el rey de Samaria leyó la carta, qué alegría, qué emoción. El rey de Siria se acordó de mí y me mandó una carta. La carta decía, más o menos lo voy a parafrasear, ahí te mando a mi siervo Naamán. Te me lo mando para que lo cures de la lepra, para que lo sanes de lepra. Cuando el rey leyó el hecho de que lo sanara de lepra, él dijo, rompió la carta y rompió sus vestidos, y dice que dijo, ¿acaso soy yo Dios para que pueda sanar o pueda enfermar? ¿Acaso soy yo algo como que pudiera hacer algo por él? Esto es una ocasión de buscar problemas, de buscar un conflicto entre Siria e Israel.
Esas fueron sus palabras y rompió sus vestidos. Cuando el profeta Eliseo, que no hace falta explicarle muchas las cosas porque supo a veces hasta lo que se discutía, lo que se hablaba en secreto en Siria, él lo podía oír. Cuando él supo que el rey de Samaria rompió sus vestiduras porque dijo, yo no soy Dios para poder darle salud o limpiar la lepra de Naamán. O sea, dijo, tráigamelo para que sepan que hay profeta en Israel y hay Dios en Israel. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, hay Dios en Ebenezer, hay Dios en mi corazón, hay un Dios vivo, un Dios verdadero? Que cuando tú y yo clamamos, cuando tú y yo buscamos su presencia, su manifestación es algo especial. Qué bueno es venir a la iglesia con la convicción, con la expectativa de que tú sabes que Dios contesta las oraciones y que Dios se mueve en alabanza como hemos alabado a Dios. Dios se mueve en alabanza de su pueblo. Amén. O sea, Eliseo dijo, tráemelo. Y le llevaban y fue, dice que hasta la casa y se paró frente a la casa. Ahora, el hecho de las grandes victorias, de las muchas victorias, puede muchas veces endurecer el corazón y hacerlo un poquito orgulloso. Cuando él llega, se para frente a la casa, entonces él tiene en su mente como todo lo que va a suceder. Este hombre va a salir, me va a saludar, porque yo soy Naamán. Y entonces va a levantar su mano al cielo, me pondrá la otra mano en el cuerpo y va a orar. Y cuando ore, mi lepra me va a dejar, o sea, la lepra desaparecerá. Así fue todo como lo calculó. Hay veces que Dios te dice, tú piensas de una manera y yo pienso de otra. Así como dice Samuel cuando fue a ungir a David por rey, que no sabía que era David, la Escritura dice que cuando Samuel vio al primogénito de Isaí, dijo, ese es el rey. Sin duda, ese es el rey, hermoso, grande. Y dice que Dios lo regañó, dijo, tú miras lo que está delante de ti, pero yo miro el corazón, ese no es. Y así le pasaron el segundo, el tercero y el cuarto, hasta que dijo frustrado, ¿y no te queda otro hijo por ahí? Dios, sí, me queda uno, un pequeñito que está por allá atrás. No voy a seguir. Alaba al Señor porque me voy a desviar demasiado. O sea, en este caso específico, Eliseo ni salió, ni lo saludó, sino que le mandó a decir con el profeta, con el ayudante del profeta. Le dijo, ve y dile al general Naamán, ve y dile que vaya al Jordán y se bañe 7 veces, se zambulla 7 veces. Alabado sea el Señor. Me gusta la palabra que empleó. Le dijo en estas palabras, esta Biblia la tengo ya llena tanto de cositas que a veces me confunde. Bendito sea el nombre del Señor. Rey, verso 10. Entonces Eliseo le dijo un mensaje diciendo, ve y lávate. La palabra lávate, la que estaba buscando. Lávate 7 veces. No dijo zambúllete, lávate, que es un poquito más que zambúllete. O sea, en otras palabras, ve y báñate 7 veces. O sea, lo pudo haber interpretado como algo negativo, como algo molesto, como que me quería humillar. Alabado sea el Señor. Para esta fecha, para este momento, todavía Naamán tiene un poquito de orgullo, tiene orgullo personal. O sea, debido a las 1000 victorias, a las tantas veces que fue y conquistó a ejércitos, o sea, esto lo hacía algo orgulloso a él. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces se iba molesto, porque no salió ni siquiera a recibirme. Fui, me presenté, ni siquiera me recibió, ni salió a saludarme, ni me puso la mano encima. Nada de lo que pensé sucedió y se iba molesto. Pero dice que hubieron otros esclavos. Aquí este capítulo, esta historia de Naamán, los esclavos tienen un papel muy importante. No sé cuántos son esclavos aquí. Una vez prediqué la palabra que somos siervos del Señor y un hermano salió a rectificarme. Siervo no significa esclavo. Digo, léalo y búscalo. ¿Ahí qué significa? Somos esclavos de Cristo, pero Cristo es un buen amo. O sea, ¿por qué somos esclavos? Porque estamos expensos a lo que Él diga, a lo que Él mande, a lo que Él ponga en el corazón. O sea, no vivimos para nosotros mismos, vivimos por Él. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y las cosas que yo hago ahora no las hago por mi propia cuenta, sino las hago por la gloria del Señor. O sea, un esclavo que se detuvo le dijo, Padre mío, con mucho respeto, si Él te hubiera pedido algo mucho más grave, mucho más caro, algo más difícil, tú no lo harías. ¿Por qué no vas y pruebas? Tú has probado con muchas cosas y nada ha funcionado. ¿Por qué no vas y pruebas y te zambulles o te bañas o te lavas
7 veces en el río Jordán y esperemos a ver lo que Dios puede hacer. Y dice que eso lo hizo reaccionar. Y fue entonces rumbo al río, que para muchos es el río sucio, el río que de ahí prácticamente no hay ningún tipo de manifiesto o de testimonio de que alguien se ha sanado, no de lepra, de nada. O sea que no hay una historia, no hay un testimonio, pero dice que tocó su corazón y se fue. Y llegó al río Jordán. Permíteme ilustrarles y después yo sigo. Cuando él llegó al río Jordán, cuando se bajó de su carroza, de su caballo, de lo que sea, y todo el mundo estaba, porque él no fue solo, él iba con una corte. Cuando él bajó al río Jordán y por primera vez entra en las aguas. Yo no estoy ahí, ustedes tampoco están ahí, pero es obvio que los ojos de todo el mundo estaban sobre Naamán y lo que iba a suceder. ¿Será posible? ¿Será verdad? ¿Sucederá el milagro? Y basado en eso lo ilustré de esta manera. Cuando fue a hacer la primera zambullida, cuando por primera vez se va a sumergir en el agua, pudiéramos decir, yo acepto. O sea, número 1, aceptación. Acepto que yo soy el que está enfermo, el que necesita de Dios. Acepto que aunque sea el gran general de Siria, realmente no valgo nada y nadie desea estar a mi lado. O sea, acepto que a pesar de las muchas victorias militares, soy tristemente un hombre fracasado que se enfrenta a una terrible enfermedad sin oportunidad de poder sobrevivir, de seguir viviendo, porque la lepra me matará. Cuando él va a la segunda, entonces entra en la fase de humillación. El que el profeta Eliseo no haya salido para recibirle y el que lo mandara a lavarse 7 veces en el río Jordán para Naamán debió resultar en una gran humillación. Además, el que fueran los propios sirvientes o esclavos quienes le convencieran a dar el paso de obedecer demuestra el grado de humillación, porque el que se humilla, ese será exaltado. Viene la tercera. Yo no sé qué tiempo demora entre la primera, la segunda y la tercera, pero es una secuencia que posiblemente, estoy pensando simplemente, pero es posible que algunos de los esclavos, de los que más ha llegado a él, le contaban 1, 2, o sea, para que no se equivocara y no fuera menos ni fuera más. Dice, cuando llega la tercera, entonces entró en una fase de confusión. Y le llamo confusión. Naamán pudo preguntarse, a veces ustedes también se preguntan, ¿funcionará esto? ¿Esto funciona? ¿Puedo confiar de que se producirá el milagro? No voy a decir quién es, pero alguien una vez me escribió en un momento muy difícil y me dijo, nada de lo que he hecho, de lo que tú me has aconsejado, funcionó. Y no voy a decir quién es. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo simplemente, suavemente le dije, el Evangelio no es desperdicio, pero el Evangelio no falla. El Evangelio sí cumple lo que dice. Confusión. Naamán pudo preguntarse, ¿funciona esto? ¿Puedo confiar que se producirá el milagro? ¿Cuántos miles de leprosos hay que han muerto sin recibir absolutamente nada, ni siquiera un milagro? ¿Acaso el Dios de la pequeña nación de Israel podrá sanar mi lepra? ¿No he derrotado yo muchas veces a los israelitas? ¿No tengo yo esclavos que son judíos? ¿Acaso tienen más poder que el Dios de Israel, los dioses de nuestros padres, los sirios? ¿Estaré yo haciendo lo correcto? ¿Estaré en el lugar apropiado? Una confusión. O sea, he hecho ya 2 zambullidas, voy por la tercera, estoy confundido. He clamado a Dios, permíteme llevarlo al tiempo de hoy. He clamado a Dios, le he pedido, pero estoy confundido. ¿Funcionará? ¿Dios escuchará? ¿Dios responderá? Por favor, ¿alguien me quiere ayudar a predicar? ¿Dios te ha respondido a alguna oración? Lo dije temprano en la mañana. ¿Acaso Dios te dejó, te abandonó? ¿Acaso Dios es malo o es bueno? Una de las cosas que Dios nos advierte es que el enemigo maquina y trata de confundir a su pueblo. O sea, no ignoremos sus maquinaciones, las del diablo, porque conocemos la manera como actúa, como muchas veces nos tienta, nos provoca, nos hace resbalar, nos hace caer. Pero dice la palabra, estar firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, confiando de que nuestra obra en el Señor no es en vana. La cuarta, pasamos las 3 primeras, llego a la cuarta, alguien dijo 4.
y la mencionamos como una esperanza. Aunque no fue la fe quien lo llevó a sumergirse en el río Jordán, fue la esperanza quien le hizo visualizar un rayo de luz a la distancia. ¿Por qué no probar una vez más? Ya lo he hecho 3 veces, voy a la cuarta, lo voy a probar una vez más. Si él había intentado tantas diferentes curas y remedios y nada había funcionado, ¿por qué no probar con el Dios de Israel? Mucha gente ha entrado a la iglesia después de probar muchas cosas y después de haber probado muchas cosas, entonces le queda la única opción. A veces Dios no deja ningún tipo de opciones, sino que tú caigas a los pies del maestro. Hay quien prueba la brujería, prueba la santería, prueba de todo tipo de cosas y se va, termina peor que como empezaste, como dice la hermana. ¿Por qué no pruebas al Dios de Israel? ¿Por qué no pruebas al Dios de que el que murió en la cruz del Calvario, el que habló claramente y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? ¿Por qué no vas del camino, la verdad y la vida? ¿Por qué no dejas atrás toda esta mentira, toda la idolatría que hoy se ha mencionado y que es necesario seguir predicándolo? Porque hay veces hermanos en la iglesia que tienen ídolos todavía. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a la quinta. Alguien dice: vienen las 5, la quinta zambullida. Dice: aunque Naamán no solo supiera, aunque Naamán no lo supiera, ya le estaban muriendo muchas cosas. Por tanto, le llamo la muerte. La quinta zambullida le llamo la muerte. Moría el yo. Estaba muriendo sin que lo supiera el yo, el orgullo personal, los grandes títulos, los muchos reconocimientos. Estaba muriendo el 1000 veces heroico, el gran general sirio. Estaba muriendo el que era el baluarte y marcaba la diferencia en Israel, en Siria. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que ustedes tienen paciencia. Vamos a las 6. Alguien dijo: viene 6, número 6. Le llamamos perseverancia. Me acuerdo de Leticia cuando digo estas palabras. Dice la palabra: si ya se había zambullido 5 veces, ¿por qué no hacerlo 2 veces más? Debía perseverar hasta el final, aunque nada había sucedido en las anteriores zambullidas. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. En esta vida los que se esfuerzan, los que perseveran por fe, son los que alcanzan las promesas, son los que tapan las bocas de los leones y alcanzan las promesas. Y vamos a la última. Alguien dijo: ya viene el 7. Porque el 7 es un número perfecto. Hay veces que Dios dice 7 veces. Me preguntó alguien también en estos días: ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? 7 veces. La séptima zambullida es un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva oportunidad, una razón de por qué vivir, una nueva piel como la de un niño acabado de nacer, no descompuesta ni apestosa, sino limpia, suave como la de un bebé, el olor de la piel de un bebé. No fueron las aguas del río Jordán, ni la fe que Naamán tuvo los que produjeron el milagro, sino su obediencia, su perseverancia, el acertar con humildad de que él era ante Dios el necesitado, el pobre hombre que no valía absolutamente nada. Todas las anteriores zambullidas cumplían un objetivo en el nuevo nacimiento: nacer del agua, nacer del Espíritu. Hasta que no llegó la número 7. ¿Alguien alguna vez se ha zambullido en el agua y ha mirado hacia arriba? Voy a repetir: alguien se ha sumergido en el agua completamente y mira hacia arriba. Uno ve la superficie del agua que se mueve. Yo pienso, en mi imaginación, que cuando él se metió la 7ª vez, él como demoró un poquito, como diciendo: cuando salga el milagro, cuando salga el milagro, cuando Dios mueva su mano, el milagro, cuando Dios escuche la oración, viene el milagro. Alabado sea el Señor. Él es un Dios de milagro. Cuando él sale del agua, sale con el pulso y sale revisándose para ver si su lepra había desaparecido. Era algo impresionante. Los que estaban con él mirando una piel nueva, ya no se reconocía, porque cuando alguien tiene la cara toda descompuesta, las manos, el pecho, absolutamente todo dañado por la lepra, cuando de repente tiene una piel nueva, hay que mirarlo 2 o 3 veces para decir: ¿será este o no es? Cuando tú eres bendecido de parte del Señor, la gente te mira: ¿será este? ¿Será aquel el ciego de nacimiento? ¿Será él ciego? ¿Se parece a él? Tenemos que decir: ese soy yo. Alabado sea el nombre del Señor. Les hago una pregunta: ¿cuántos leprosos en los días de Naamán se habían zambullido en las aguas de Jordán después que supieron de que alguien se había sanado en las aguas de Jordán? Les hago la pregunta.
Es una pregunta que, por favor, no tenemos una parte bíblica para responder, pero es algo lógico. ¿Cuánta gente leprosa, cuando se enteró de que un sirio llamado Naamán se limpió de su lepra, no habrán ido al río Jordán para zambullirse 7 veces, pero nada sucedió? Digo con esto, no sé que mañana alguno quiere meterse en la bañadera 7 veces. O sea, esto no es un problema de actuar, es un problema de obedecer. O sea, de qué es lo que dice Dios. Porque Dios puede sanarte a ti una enfermedad de una manera y Dios puede hacerlo de otra. Puede usar un médico, puede usar la palabra. La palabra, como el centurión romano, di solamente la palabra y mi criado que está enfermo será sano. O sea, no es un problema de imitación. Dice, ¿cuántos los días de sequía se habrán puesto masa de higo en su llaga? Ya que muchos oyeron de que el rey Ezequías, cuando estuvo enfermo con una llaga en el pie, el profeta le dijo, toma higo, masa de higo y póntala en la llaga, y sanó. Ahora le pregunto, ¿cuánta gente que escuchó el testimonio que tenía también problemas de úlceras en el pie habrán cogido higo y ponérselo en la llaga, pero nada sucedió? Y de igual manera, ¿cuántos ciegos en los días de Cristo se habrán puesto lodo en los ojos? Porque hubo uno que le pusieron lodo en los ojos y quedó sano. Alaba a Dios. Si te pones lodo en los ojos y Dios no te mandó, lo que vas a hacer es ensuciarte los ojos. O sea, esto no es un problema de imitar ni seguir el ejemplo de nadie. Este es un problema de obedecer su palabra y seguir el ejemplo de Jesucristo. O sea, ¿cuántas cosas pudiéramos decir que son reales y que nosotros a veces hemos tenido experiencia y se nos olvida rápidamente de que Dios ha actuado ayer, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de siempre? Por eso de vez en cuando les pregunto, y hoy lo he hecho creo que 2 veces, si tú crees que Dios te ha contestado alguna oración. Si tú crees que Dios se ha movido a favor tuyo. Si lo hizo ayer, la pregunta que nos hacemos todos, hasta yo, ¿y por qué hoy no esperar lo mismo? ¿Se habrá limitado el brazo del Señor? ¿Ya no se manifiesta Cristo? Mire, una de las cosas importantes cuando usted viene a la iglesia, y sigo la corriente, una de las cosas más importantes cuando usted viene a la iglesia es esperando algo de parte del Señor. Yo no voy a hacer la pregunta, pero si yo pregunto cuántos tienen problemas, yo creo que la mayoría de ustedes podría levantar una mano. Tiene algún problema, alguna situación. Pero cuando usted viene a la iglesia debe creer de que Dios puede hacer algo. Mi esposa me ha dicho como 2 o 3 veces, porque no voy a repetir los malestares que tengo porque voy a hacer llorar a alguna gente aquí. Pero mi esposa me ha dicho varias veces, tú cuando vas para la iglesia vas como si vas para el médico. Digo, sí, es verdad. Y en ocasiones, varias ocasiones, por qué no decirte muchas, cuando estoy ya predicando se me olvidan los dolores. Entonces ella me dice, te voy a hacer una cama y te la voy a poner en la iglesia. Bueno, no está muy lejos de lo que dijo el salmista. El salmista llegó a decir, en el Salmo 84, el Salmo del templo, o sea, de la casa de Dios, como diciendo, ayúdame por favor, que se me borró. El Salmo 84, o sea, aún el gorrión y la golondrina hayan nido cerca de tus altares. O sea, como diciendo, deseo los atrios de Jehová, deseo los atrios de Jehová, más que vivir afuera en casa lujosa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero bueno, lo importante de todo esto es que cuando usted viene a la iglesia, no venga a fijarse en los detalles, si la hermana vino vestida así, que si el pelo lo tiene así, que si la cartera le juega con las uñas, o con el vestido, o le juega con los zapatos. Mis hermanos, cuando usted venga aquí a la casa de Dios, ven a buscar la presencia del Señor. ¿Te gustaría decírselo a tu hermano que está cerca? Cuando tú vengas a la casa de Dios, venga a buscar la presencia de Dios. ¿Cómo yo sé que Dios está aquí? Si alguien viniera y te preguntara, ¿cómo tú sabes que Dios está aquí? Es una pregunta buena para responder. ¿Cómo yo sé que Dios está aquí? O sea, hay cosas que no se pueden explicar humanamente. O sea, cómo tú acomodas lo espiritual, cómo tú lo llevas a lo natural. Lo natural y lo espiritual no armonizan. O sea, para el hombre espiritual, todas las cosas son bendición, pero para el hombre animal o para el hombre natural, gracias por la ayuda,
Esto es locura. Esto es locura. O sea, he venido a la iglesia para perder mi tiempo. Pero el que tenga convicción de que Dios está aquí y tú viniste para adorarle y para bendecirle, y dice, no, este es el lugar adecuado, este es el momento que Dios puso en mi corazón, este es el lugar donde yo vine a alabar a Dios. La Biblia dice, no es el pastor, no es un predicador, la Biblia dice que cuando dos o más nos pongamos de acuerdo en algo en la tierra, su presencia estará manifestándose en ese lugar. Y yo le pregunto, yo vine, alguien vino también juntamente conmigo, yo vine para alabarle, yo vine para bendecirle. Somos más que tres. Somos más que tres. Y si somos más que tres, entonces Él está aquí. Lo dice su palabra. Aunque yo no lo vea, aunque no lo pueda tocar, yo sé que Él está aquí. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu me da testimonio de que Él está aquí. O sea, aunque sea un perfecto loco, aunque seamos perfectos locos, qué bendita locura. Qué bendición poder decir, yo vine a congregarme con los santos, con los que son santificados con la sangre de Jesús, con los que de verdad tienen a Cristo como bandera, como estandarte, como Nisi. O sea, como que he venido a un lugar donde sé que lo que pido lo puedo recibir. La respuesta a veces no es el momento, la respuesta puede ser instantánea. La respuesta a veces nos sorprende. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha sido sorprendido cuando Dios le ha respondido? Incluso han habido hermanos que solo han pensado lo que van a pedir. No han abierto su boca, lo han pensado y el Señor los sorprende dándole lo que pensó. Y cuando eso sucede, la casualidad no tiene oportunidades. Miren, en mi Biblia ni en la suya no existe la palabra casualidad. Existe diríamos en los comentarios o mundanos o filosofía humanista, yo no sé en qué otro rango podríamos decir, pero en lo que es la fe cristiana, lo que es la palabra del Señor, no existe la palabra casualidad. Nosotros no somos casuales, nosotros somos obra y creación del Creador, o sea, somos hechura suya, nacimos con propósito, bendito Dios, nacimos con propósito. O sea, cuando tú naciste, en estos días lo conté, creo que fue el jueves, no me recuerdo exactamente cuando lo conté, pero para mí fue algo duro. Yo estoy en el patio de mi casa y mi mamá está hablando con una señora muy amiga de ella. Mi mamá no me ve cuando yo estoy sentado detrás de una pared de una casita que había en el patio. Y mi mamá está hablando con la amiga y le dice, ¿sabe una cosa? Yo estuve a punto, y puso sus dedos como diciendo, estuve así de abortar a mi hijo Moisés. O sea, estaba embullada, me habían embullado y ya ellos tenían hasta los planes de hacerme el aborto. Y yo me quedé como medio triste, pensando, mi mamá me quería matar. Mis hermanos, si alguna hermana la reconozco como una siervita de Dios, ya ella partió con el Señor, esa es mi mamá. Una mujer de oración que si usted le miraba las rodillas, tenía llagas en las rodillas. No marcas, o sea, tenía esa piel afectada de tantas veces, de tanto tiempo de rodilla. A veces yo iba al patio y entraba a la casita y chocaba con la puerta, ella de rodilla. A veces iba a entrar al baño, chocaba con la puerta y estaba de rodilla. A veces en cualquier parte, en cualquier sitio, una mujer de oración. Sin embargo, estuvo confundida. Alabado sea el nombre de Cristo. O sea, digo estas palabras, el diablo fue el diablo el que quería que yo no naciera y es el diablo el que nunca ha querido de que tú seas cristiano. Alaba a Dios, pero nada y ni nadie lo ha impedido. Usted está aquí a pesar de pruebas, de luchas y batallas, de tristeza, de momentos difíciles, pero usted ha venido creyendo de que Dios está aquí y que usted puede pedirle a Él y que Él se inclinará y va a escuchar tu oración. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que todavía tú no conoces. O sea, es algo especial. Aunque te parezca que no, las 7 zambullidas de Naamán tienen que ver con tu vida también. Permíteme leerlas rápidamente. Una es aceptar que yo soy el necesitado. Usted vino aceptando de que si hay un problema, yo necesito a Cristo. Alaba a Dios. Humillación, o sea, Dios nos humilla, porque el que sea humillado, el que se humilla, será enaltecido. La confusión de si estoy en el lugar correcto, la confusión que el diablo crea para decirte, tú no estás en el lugar correcto, estás perdiendo el tiempo y te están tumbando el dinero.
Alaba a Dios. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cuánto muchas veces te roba el diablo? Escuché un testimonio de un hermano y me impresionó. Cuando dice, yo ponía una botella de licor y cuando la ponía y la abría, no paraba hasta que la terminaba. Y cuando terminaba aquella botella de whisky o de alcohol, dice, me compraba otra. Y la empezaba, eso en un día, y no paraba hasta que no la terminara, él solito sentado. Yo digo, ¿cuánto dinero el diablo le robó? ¿Cuánto dinero le ha robado a aquellos que gastan su dinero en fumar cigarros? ¿A cómo está el precio del cigarro hoy? No me respondo porque los voy a descubrir. Mis hermanos, sí, yo sé que tú trabajas en Costco. ¿Cuántas cosas el enemigo te ha robado? Y ahora para que venga a decirte, te venga a decir que tú no estás bien delante de Dios. Qué bueno es poder reconocer, alaba a Dios, la perseverancia, llegar al final, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo.